Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su ratito Rema Matrimonios. Le damos las gracias infinitas al Señor por permitirnos una vez más compartir su palabra, su consejo, su instrucción. Y como ustedes saben, Rema Matrimonios está basado en la palabra de Dios, donde dice en el Salmo 127:1: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Volvemos a repetirlo: todo esfuerzo humano, toda acción humana, todo sacrificio, llamémosle así, porque eso lo hemos oído en diferentes consejerías, es que yo me he sacrificado por muchos años, yo he hecho esto, yo he dejado de hacer esto, es en vano si el Señor no es el que está dentro de tu relación, dentro de tu matrimonio. Y estos consejos y estas instrucciones que les compartimos siempre de la palabra del Señor, no es de nosotros, sino es de el consejo de Dios. Mi nombre es Jochebed Mayorga y el nombre de mi esposo, Johnny Sandoval. Buenos días, estimados y estimadas. Muchas gracias por poder compartir con ustedes la palabra del Señor, ¿verdad? Hoy traemos un tema que muchas veces no sabemos qué hacer con los pensamientos que llegan a nuestra mente. ¿cómo qué hacer con los? Ahí están, ya llegaron. Ya llegaron, pero bueno, debemos de reconocer que hay tres fuentes, ¿verdad? Por las cuales llegan pensamientos a nuestra vida. Pero se puede hacer, vamos a ver qué se puede hacer con ellos. No, Vamos a ver, o sea, no puede ser que ya llegaron, ya no me los quito por nada. No, ¿Hay tenemos que ver qué hacemos con los pensamientos, ¿verdad? Porque hay pensamientos de bien y hay pensamientos de mal. Por supuesto. ¿Verdad? Sabemos que Dios nos habla y nos envía pensamientos. Dice la palabra de Él que Él pone el querer como el sentir por su divina voluntad para hacer las cosas que a Él le agradan. Nosotros mismos pensamos, ¿verdad? Nuestra mente razona y también vienen dardos de fuego del maligno. Wow, con razón uno a veces está con alguna inquietud, pero de un momento a otro empieza a sentir como que aquello se va como haciendo más explosivo, como que te llega algo y agrega como chile o como limón a esa herida o a eso. Entonces muchas veces esos pueden ser pensamientos que no son ni míos, sino del enemigo. Y muchas veces, como decimos muy popularmente, meten como carbón, ¿verdad? Metemos carbón. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Obviamente que los pensamientos de Dios a veces nos es más difícil. Bíblicamente eso, carbón sería, metemos cizaña. Cizaña. Tal vez se entiende un poquito más perfecto. Los pensamientos que vienen de parte de Dios, como decía, nos son un poco más difícil hacerlos, porque están basados en el amor, en el perdón, ¿verdad? En su misericordia, en su gracia para con las demás personas. Johnny, vos sabes que tenés razón, porque a veces uno tal vez está muy enojado con la persona, con alguien, con uno mismo, porque a veces hasta con uno mismo puede estar uno enojado y algo, y viene un pensamiento, llamémosle, no positivo, porque el positivismo no hablamos de eso a nivel de Biblia, sino un pensamiento bueno. Y muchas veces uno dice, ay, no, es que no es así. Tal vez dice, bueno, ¿por qué no terminas ¿cómo se llama? Esta discusión? ¿O por qué no entras en una reconciliación? Es que ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para qué? No, que aguante un poco, que yo estoy enojada, que vea que estoy bien brava, ya después veré. O sea, uno empieza como hasta pelearse con ellos mismos, Johnny, con esos pensamientos positivos, con esos pensamientos buenos, con esos pensamientos que te llegan, muchas veces empezás a crear hasta una discusión con ellos. A decir, no, por ahora no, está bien lo que estoy pensando, pero ahora no lo voy a poner en práctica. Sí, y muchas veces se forma como un monólogo dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros como creyentes obviamente sabemos que Dios nos perdona, ¿verdad? Todo creyente, aún después de haber nacido nuevo, la palabra de Dios enseña que hemos pecado, ¿verdad? En contra de Dios. Seguimos pecando. Y muchas veces llegamos al Señor, ¿verdad? Y le pedimos perdón. Y como que ese perdón a veces como que no lo sentimos, ¿verdad? Y a veces decimos, es que yo hice tal cosa y no hubiera hecho tal cosa o dicho tal cosa, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y a veces nos culpamos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, a veces el enemigo aprovecha, ¿verdad? Y nos manda, qué bárbaro, usted que se dice cristiano y dijo esto o hizo lo otro. ¿Y qué hacer con ese tipo de pensamientos? Vean lo que dice la palabra del Señor. Dice, es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, capaces de destruir y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
¿verdad? En la otra versión dice que aunque nos movemos en un mundo físico, las armas de nuestra milicia no son físicas, sino son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, ¿verdad? Y de todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oye, lo que me preocupa es que lo que empezó como un pensamiento de una situación, circunstancia, problema, póngale el nombre que termina contra Dios mismo, porque dice contra todo argumento contra Dios. O sea, argumentamos, luego todo eso va luego a ser argumentado contra aún el consejo de Dios, puede ser, porque dice que se crean fortalezas. O sea, ya después casi que quedo yo con aquello sin permitir ni salir ni entrar algo positivo en Dios. Y después dice que eso produce argumentos contra Dios. Puedo descalificar aún el consejo de Dios si fuese que me endurezco, si permito que ese pensamiento produzca enemistad con Dios y con los que están a mi alrededor y conmigo misma inclusive. Increíble, sí, ¿verdad? Sí, y muchas veces a nivel matrimonial, ¿verdad? Pueden llegar pensamientos cuando hay una disputa, hay un desacuerdo, ¿verdad? Y la persona empieza a pensar. A maquinar, diría ya. Primero viene el pensamiento, ¿verdad? Esta persona no me merece. No me merece. No tengo por qué serle fiel si él me fue infiel. No tengo por qué tratarlo bien si él me trata mal. No tengo por qué ser íntegra si él no es. Entonces, a justificar contra lo que estoy recibiendo. Entonces ya ahí me estoy justificando contra lo que voy a hacer, ya alejándome de la palabra de Dios. Muchas veces inclusive voy a justificar, no, es que eso es otra cosa, no, es que yo estoy actuando por lo que Él está haciendo, yo no lo estoy haciendo de primero, Él es omitiendo que la palabra de Dios. O a veces es que las cosas no son así tampoco, ¿verdad? Sí. Hay una serie de frases que a veces nada más como dice mi esposa para justificarnos, ¿verdad? Pero puede llegar ese pensamiento, ¿verdad? Y después viene lo que llama la altivez, ¿verdad? Ya yo me pongo como en una posición más alta. De derechos, tal vez. De derechos, ¿verdad? O porque me hicieron o me dijeron algo, ¿verdad? Y entonces, si yo le sigo dando cabida a esa altivez, viene lo que se llama esa argumentación, ¿verdad? Una argumentación, un monólogo ahí, ¿verdad? Que puede llegar hasta formar una fortaleza. Cuando ya llega a formar la fortaleza, ya la persona muchas veces está decidida a hacer cambios que no van a beneficiar a ninguno de los dos, ¿verdad? Porque como hemos dicho en muchas oportunidades, cuando hay un desacuerdo, una disputa, a veces alguno cree que ganó y en realidad los dos perdieron, o los dos perdimos. Y si hay la familia es más grande todavía que ellos dos, porque un matrimonio puede ser que sea más grande con hijos, van a salir perdiendo más. Sí, todavía. Entonces a lo puntual, digamos entonces, ¿qué significa llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? Está rudo eso, ¿verdad? Porque es hermoso porque dice llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ni tan siquiera es que yo lo maneje. Y me está diciendo llévelo a quien puede manejarlo, transformarlo e instruirle, que es a Cristo. Transformar, y Cristo, por lo que sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, transforma todo en un bien para la gloria del Padre y también para el bien del otro y luego para mí misma, porque Cristo lo que nos manda siempre es a perdonar, a omitir la ofensa, o sea, dejar pasar la ofensa y hacer más bien el bien a aquellos que nos hacen el mal. Estamos hablando de esto en relaciones pues con faltas de comunicación, con siendo un poco toscos o situaciones manejables, no agresión, no violencia, nada de esto. Eso imagínese que Pablo en Efesios nos dice despojados del viejo hombre, ¿verdad? La naturaleza vieja, pecaminosa, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, no os mintáis los unos a los otros. Entonces, por poner un ejemplo, ahora viene mi esposa o mi esposo y voy a mentirle. Entonces, eso es un pensamiento que llegó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos manejar eso? Porque, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña Cristo a través de sus enseñanzas? ¿Verdad? Perdónense unos a otros como Él los perdonó a ustedes en Cristo. Sopórtense unos a otros y vestidos del vínculo del amor, que es el vínculo perfecto. Y es que mentir puede ser en muchas cosas, no es una infidelidad,
solamente, sino mentir es no decir la verdad, así es simple. La palabra de Dios nos habla y nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Entonces es exactamente igual a esto. La mentira es contraria a la verdad. Muchas veces hay matrimonios que los amigos o las amigas saben todo lo de esa persona. ¿Dónde fue? ¿Qué comió? ¿Qué hizo? ¿Qué lo otro? Pero el esposo es ajeno. Y hay veces hemos tenido como 2 reuniones o por ahí o 3 en que uno de los dos dijo, uy, sí, yo fui a comer a tal lugar, qué rico hay Y se queda el esposo y dice, ¿cuándo? Usted nunca me ha dicho. No, aquel día. Y ahí empiezan a venirse, no, aquel día. Pero usted me dijo que ese día iba para donde su mamá. Son pequeñeces, pero son pequeñas, como dice la palabra de Dios, pequeñas zorras que pueden ir haciendo, porque ya la empieza, entonces ya la situación será para el del esposo o la esposa. Híjole, si me mintió en esto con esa facilidad, ¿en qué otras cosas me habrá mentido? Y hemos visto eso también a nivel de económico. No, yo no gasté eso, no, es que hubo tal cosa, y después alguien llega a la ligera, mira, me di cuenta que estabas en tal cosa y que te compraste. Ay, pero ¿cómo? ¿Usted fue que me dijo? O sea, son pequeñas zorras, o sea, pequeñas mentiras, pero que le faltan a la verdad. Entonces, para ahí tenemos que tener cuidado. Sí, y también la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, ámese con amor sincero, no fingido, ¿verdad? A veces tal vez uno en alguna oportunidad está cansado o bien estresado y tal vez no quiere hacer tal o tal cosa, ¿verdad? Pero muchas veces lo hacemos también porque hay una motivación extra. Dice, todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor. ¿Verdad? Entonces, muchas veces tal vez, obviamente que el amor de uno debe ser mayor para el Señor, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Sobre todas las cosas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Lo que pasa es que muchas veces no nos amamos a nosotros mismos y a veces nos cuesta amar a la persona que tenemos al lado, porque a veces traemos carencias, traemos limitaciones, frustraciones, pero tenemos oportunidad de dejarle todo eso en la cruz, al pie de la cruz, ¿verdad? Porque Él ahí fue donde nos redimió y también nos transformó ahí, ¿verdad? Nacimos de nuevo, ¿verdad? Por ese sacrificio de Cristo y somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Ahora, para ir cerrando, vean lo que enseña la palabra de Dios, que piensa. Dice en Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre. Si hay algo digno en esto, piense. O sea, es una ordenanza, Johnny. Es una ordenanza. No es, si usted quiere, piense en algo bueno. No es, si a usted le parece, piense en algo bueno. Sino que es una ordenanza de la virtud de lo que va a representar el actuar. Ahora, ¿sabes dónde está el gran problema, Johnny? Que muchas veces ignoramos la escritura. La escritura, ¿verdad? Al ignorar la escritura, olvidamos o no entendemos o no sabemos qué instrucciones vienen para estas situaciones de pareja, de matrimonio, de familia, individual. Cuando yo conozco la palabra de Dios, la misma palabra se va a encargar de redarguirme en algún momento, porque la palabra es Cristo. Y el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarme, de instruirme, de corregirme. Pero si yo no tengo conocimiento bíblico, ¿contra qué me va a corregir, Johnny? Es que es ahí donde volvemos a lo mismo. Cuando yo tengo conocimiento, yo voy a ser basada a un confrontar entre lo que estoy haciendo contra lo que yo sé que no debo de hacer. Pero si no tengo con qué, ese es el peligro de no estudiar la escritura y no tener esta relación con el Señor. Entonces por eso es que decimos, como dice mi esposa, que la palabra de Dios no lee, ¿verdad? Porque es lo que dice. Hermanos, piensen en todo lo verdadero. O sea, la palabra de Dios dice, usted no piensa en esto. Lo estoy leyendo, usted no piensa en esto, pero entonces piensa en esto. Nos lee y nos dice lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Qué lindo, entonces, ¿qué podríamos decirle en este minuto final? Escudriña las escrituras, porque en ellas va a encontrar la revelación, va a encontrar a Cristo y Él le va a guiar, Él le va a enseñar. Escudriña las escrituras porque ahí va usted a tener contra qué comparar su conducta contra lo que Dios le está mandando a que lo haga para su propio bien. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Bendiciones, hasta la próxima. Del Señor. Hasta luego.